El hogar es el lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad, las palabras de aprecio nunca faltan, si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos, agradecimiento hay en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Este día te damos la bienvenida a Ministerio de Oración, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, matrimonio. Estamos agradecidos al Señor por el matrimonio, por la familia. Y es por eso que te invitamos en este día a que reúnas en tu hogar, reúnete con tu familia para hacer ese culto familiar espiritual. Estamos llevando en este día la familia. Dios da gracia, hermanos, para que en esa casa se edifique cada día esa roca que es Cristo Jesús para cimentar los muros de esa casa. Por eso en este día te damos la bienvenida, en este tiempo en el cual estaremos uniéndonos a orar por nuestras familias, nuestros hogares, y que Dios dirija cada hogar y cada familia. Estamos llevando en este tiempo, hermanos, la oración que es tan importante en el hogar y pedir al Espíritu Santo que cada día despierte ese anhelo de tener una comunicación y relación con el Señor. Quisiéramos consagrar, Sergio, este tiempo de familia a la presencia del Espíritu Santo para que sea Él el que nos dirija, sea Él el que guíe todo plan y todo proyecto que en este día tú anhelas. Llévalo a las manos de Dios y pide su dirección. Vamos a hacer la oración, Sergio, suplicar al Señor que todo lo que se va a manifestar, todo lo que se va a decir, está escrito en su santo libro. Vamos a hacer la oración de rodillas. Nos unimos en este momento a suplicar al Señor su misericordia. Padre Celestial, humildemente ante tu presencia nos acercamos a ti con un corazón humillado, un corazón quebrantado, reconociendo, Señor, nuestras faltas, nuestras debilidades, y rogamos ante todo que nos perdones. No te acuerdes, Señor, de esa falta, no la traigas a memoria,
y da gracias, Señor, en esta sincera oración. Te rogamos ante todo que nos guíes, que nos alumbres, que nos des la sabiduría que cada padre y madre necesita. Consuélanos, Señor, y fortalécenos. Ayúdanos, Señor, para que lo que se hable en el hogar se testifique, sea palabra de poder, palabra de Dios. Te pido humildemente por la familia y el matrimonio y suplico por cada hogar, por cada familia, especialmente, Señor mío, por nuestros hijos y nietos. Un cerco protector pedimos, Señor. Da gracia en esta oración y pongo la familia, el culto familiar, en tus manos. Espíritu de Dios, te ruego ante todo que tú dirijas lo que se va a testificar, séllalo en nuestros corazones y que busquemos con temor y temblor en respeto a tu palabra. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Hay agradecimiento al Señor. Quisiéramos poner la base del ministerio de oración, la palabra de Dios que está en el libro de Segunda de Timoteo 1:3. La palabra de Dios nos habla, hermanos, en Segunda de Timoteo 1:3, y Dios nos habla, hermanos, acerca de la actitud que uno debe de tomar en nuestro hogar. Estamos llevando en este día, hermano, el matrimonio, estamos pidiendo al Señor que Dios dé gracia, hermanos, en cada necesidad y en cada petición. Quisiéramos, hermano, llevar la palabra de Dios. Lleve este versículo que está en segunda de Timoteo 1:3. Y aquí claramente el Señor nos habla acerca de la condición de cada uno de nosotros. Dice segunda de Timoteo 1:3. Dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Queridos hermanos, la conciencia, el conocimiento del bien y del mal que nos permite discernir moralmente. Y qué bendición tendremos, hermanos, si esa conciencia cada día esté cauterizada en la palabra de Dios para que todo lo que hagamos, hermano, esté dirigido con el Señor. Por eso en este día, Sergio, la conciencia nos delata. ¿Cuántas veces nuestra conciencia es la que nos acusa y nos hace, hermanos, sentir el pecado que hay en nosotros? Porque la conciencia, hermanos, es el conocimiento del bien y del mal. Por eso Dios nos permite en este día, hermano, hablar para que tengamos una conciencia limpia y actuemos, hermano, conforme a los deseos del Señor. Llevar una casa, un hogar con una conciencia limpia. Por eso, Sergio, Dios nos habla a través de sus versículos y a través de su palabra, y te invitamos a ti, querido hermano, que está llevando familia, está llevando tu hogar, unámonos en este día a consagrarnos y pedir un cerco protector para el hogar y la familia. Sergio, la conciencia nos delata. Así es. Amén. La palabra de Dios, hermanos, es la que nos enseña, es la que nos instruye, Amén. es la que nos redarguye y y es la que nos amonesta en ocasiones. Es por ello, hermanos, que debemos de estar apercibidos de todo lo que la palabra de Dios nos muestra, porque es para nuestro beneficio. El apóstol Pablo, hermanos, cuando escribió esta carta dirigida a su discípulo Timoteo, él se encontraba preso en la cárcel en Roma. Él estaba atribulado, él se sentía injustamente perseguido, pero sin en cambio, hermanos, el ánimo, él lo mantenía, porque él sentía la presencia de Dios que estaba con él en esas circunstancias. Y es por eso que él agradecía a Dios, porque a través de esa circunstancia, él permanecía fiel y permanecía en constante comunión con nuestro Señor. Por eso él comentaba que conocía al Señor desde que sus padres en su niñez lo instruyeron en los caminos de Dios. Por eso él decía, ¿a cuál sirvo desde mis mayores? Refiriéndose a la enseñanza que le habían dado en su propio hogar.
Sin en cambio la Escritura dice, con limpia conciencia. Pablo había recibido la enseñanza de la ley, la enseñanza de los mandamientos morales. Él había pertenecido a la secta de los fariseos, es cierto, pero él conservaba la esencia de la educación que sus padres le daban a través de la propia palabra de Dios. Es por eso que él decía que servía a Dios con limpia conciencia. Sin en cambio, el apóstol Pablo, hermanos, había vivido una vida muy atribulada, porque en sus antepasados él había sido perseguidor de la iglesia de Dios. Él había cometido faltas, pero llegó un día en que se arrepintió porque conoció al Dios verdadero y a partir de ahí, hermanos, su conciencia se fue limpiando. Amén. Por eso él decía, con limpia conciencia, porque había reconocido sus faltas, pero se había puesto a cuentas con Dios. Y a partir de que se convierte a la fe de Jesucristo, su conciencia, hermanos, está en hacer las obras buenas que Dios manda. Y él exhorta a su discípulo Tito para que él también, a partir del conocimiento de la palabra de Dios, vaya procurando la conciencia que Dios pone en cada uno de nosotros de una manera voluntaria y que a través del conocimiento de su escritura aprendamos a hacer el bien y no el mal. Y Pablo lo relaciona junto con la oración. Se acordaba de su discípulo, pero también se acordaba de la obra evangelizadora que había hecho en toda Asia. Y él oraba por sus discípulos. Y la escritura dice que oraba de noche y día. Entonces Pablo aquí nos da un ejemplo, hermanos, de cómo nuestra conciencia está en estrecha relación con nuestra vida espiritual, en este caso con la oración. Si nosotros tenemos un cargo de conciencia o tenemos remordimientos de conciencia porque tenemos faltas en nuestra vida, pueden ser un estorbo para nuestra vida espiritual, en este caso por la oración. El Señor nos dotó, hermanos, de facultades y nos dio atributos para que nosotros los vayamos moldeando y para que nuestro carácter, hermanos, cada día se vaya purificando. Y como parte del carácter está la conciencia, que nosotros debemos de ir cultivando, quitando todas las cosas que a Dios no le agradan y haciendo las cosas que a Dios le agradan. Por eso decíamos que la conciencia, hermanos, nos acusa o nos incomoda cuando hacemos cosas malas. La conciencia, hermanos, es el conocimiento del bien y del mal, que nos permite discernir moralmente los actos propios en pensamientos, en palabras y en acciones. Eso es la conciencia. Todos los hombres, hermanos, desarrollan y cultivan una conciencia que Dios nos ha dado como un don natural. Por eso nos dio facultades. Y es el hombre, mediante el conocimiento de Dios, como puede diferenciar lo bueno de lo malo. Por eso el Señor nos dejó su santa ley, o sus 10 mandamientos, la ley moral. Porque la ley moral, hermanos, refleja nuestra vida espiritual cuando obedecemos o no obedecemos a Dios. Y lo dejó por escrito en su santa palabra. Es por eso que entre más vayamos conociendo del conocimiento de Dios, nuestra conciencia se va limpiando, se va purificando. Pero cómo puedo diferenciar lo bueno de lo malo? Por el conocimiento de Dios y por la elección que cada uno de nosotros pueda hacer. Aquí el mismo apóstol Pablo, ahora en su carta a Tito, que fue otro de sus discípulos, Pablo
enfatiza en este punto para diferenciar y fomentar una conciencia limpia y la contrasta con una conciencia corrompida. Aquí en su carta a Tito, en el capítulo 1 y el versículo número 15, la escritura dice, 1:15, la escritura dice, todas las cosas son puras. Un versículo anterior, el 15, todas las cosas son puras para los puros. Tito 1:15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Los puros representan a los que están libres de imperfecciones morales, a los que en base al conocimiento que tienen de Dios han desechado las obras malas. A eso se refiere, los puros. Usted distingue a alguien puro por su mirada, por su manera de hablar, por su manera de actuar. Ahí usted conoce a un hombre que tiene una conciencia pura y libre por sus actos. Sin en cambio, los corrompidos representa a los que tienen pensamientos sucios y actos denigrantes. Sin conocer a las personas, muchas veces por su forma de hablar, por su forma de mirar, por las palabras que expresa, sabemos qué hay en su conciencia. Y es lo que el apóstol está diciendo. Aquí en el versículo 16 de Tito 1, la escritura sigue diciendo, profesan conocer a Dios. ¿Quiénes? Los corrompidos. Tito 1:16. Mas con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados para toda buena obra. Ahí está la diferencia entre lo que es una conciencia limpia y una conciencia reprobada. La escritura lo dice muy claro en el versículo 16, profesan conocer a Dios, mas con sus hechos lo niegan. Todo esto, hermanos, es porque tienen su conciencia cauterizada. ¿Quiénes? Los que son reprobados. Cauterizar es una marca que se hace con un hierro candente para distinguir de quién son propiedad. Y esto se hace con el ganado, en el campo. Antiguamente se hacía con los prisioneros, con los cautivos. Se les ponía una marca con un hierro incandescente para saber a quién pertenecía. Y eso es cauterizar. Y el que tiene una conciencia sucia está cauterizado por una señal que no se ve, que es una señal espiritual. Por eso son rebeldes y por eso están reprobados, porque su conciencia está cauterizada, está sucia y está corrompida. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2, la escritura dice, pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia son los que influyen a los puros. Aquí nos podemos dar cuenta, hermanos, cómo aquel que tiene la conciencia cauterizada y es reprobado, influye mucho con sus doctrinas, enseñanzas, que lo único que hacen, hermanos, es apostatar de su fe.
porque traen ellos doctrinas contrarias a la doctrina de Cristo. Y la Escritura los llama hipócritas y mentirosos. Eso es tener una conciencia sucia, una conciencia cauterizada. Usted no puede entender, hermanos, lo que la palabra de Dios nos dice para que nos reformemos en nuestra vida si tiene usted una conciencia sucia. Es lo que el apóstol nos está diciendo. Pero también nos está diciendo que en estos postreros días se va a manifestar ese espíritu engañador, hipócrita y mentiroso. Porque los que tienen la conciencia sucia traerán doctrinas falsas y tratarán de engañar inclusive a los que están más firmes. Su conciencia de estos malvados está marcada o está sellada por el maligno. A mayor conocimiento de la palabra de Dios, hermanos, tenemos nosotros más responsabilidad y tenemos que hacer reformas en nuestra vida, obedecer lo que la palabra de Dios nos dice, obedecer sus 10 preceptos, su ley moral, ir cultivando, ir fomentando, ir acrecentando una conciencia limpia. Por eso decíamos que la conciencia nos delata. ¿Cómo puedo yo ser un representante de Cristo si tengo una conciencia sucia? Si tengo malos deseos, malos pensamientos. Así no funciona Dios. Por eso que el cristiano, hermanos, es responsable de dar testimonio de quién vive en él por palabra y por obras. Aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 2 y el versículo número 12, la Escritura dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Tal vez algunos hermanos no tengan el conocimiento pleno de la palabra de Dios, pero su conciencia, hermanos, les hace hacer el bien. Por eso leemos esta escritura, porque aunque ellos no tengan la ley, sin ley van a ser juzgados. ¿Usted conoce alguna persona, hermanos, que tal vez no profese nuestra doctrina, nuestra enseñanza, pero sin en cambio es un hombre bueno? Es un hombre que no hace daño, es un hombre que no le desea mal a los demás, es un hombre que trata de vivir una vida correcta, pero no tiene nuestra fe. Entonces usted va a decir, bueno, ¿y ahí cómo Dios juzga? Si no profesa la fe de Dios, pero sin en cambio es un hombre bueno, ¿hay Dios cómo juzga? Bueno, pues la palabra de Dios nos lo está diciendo. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, o sea, los que no conocen la palabra de Dios, pero han pecado, dice, sin ley también perecerá. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios los va a juzgar conforme al conocimiento de Dios que tengan. Ahí nos podemos dar cuenta, hermanos, cómo personas que no profesan la fe cristiana, pero sin en cambio tienen una conducta que muchas veces es mejor que la de los cristianos, cómo van a ser juzgados? Van a ser juzgados por el conocimiento que tengan de la palabra. Tal vez sea escaso, pero Dios los va a juzgar de acuerdo a ese conocimiento que tengan. Y luego aquí nos hace el contraste. Y todos los que bajo la ley han pecado, es decir, todos aquellos que conocen la palabra de Dios, pero han pecado, por la ley serán juzgados. Y ahí está el juicio de Dios. Por eso es que nuestra propia conciencia, hermanos, nos lleva para hacer
del conocimiento que tenemos de Dios, ya sea escaso o ya sea abundante, y manifestarlo, hermanos, por obra. ¿Por qué? Porque tenemos una conciencia que nos dice que el conocimiento que tenemos lo debemos de poner por obra. Nadie, hermanos, será juzgado por una ley que no poseen o que no conocen, porque Dios es justo, ya sea revelada, porque se las han compartido, o escrita, porque la han leído. Pero sin en cambio los gentiles, o sea, los no creyentes, los que tienen la ley en su conciencia, por eso van a ser juzgados. Una persona, hermanos, que no tiene el conocimiento de Dios, que no profesa la fe cristiana, tiene una conciencia natural. Porque Dios cuando nos creó, lo decíamos al principio, nos da facultades de razonamiento, de inteligencia y de juicio. Pero también pone atributos para que el hombre desarrolle. Y uno de ellos es un don que Dios nos da por naturaleza a todos los seres humanos. Y ese don, hermanos, es el don de la conciencia. Y el mismo apóstol Pablo lo manifiesta, que los que no tienen ley, hermanos, por la ley natural van a ser juzgados. Aquí en Romanos capítulo 2 y el versículo 14, la escritura dice, porque cuando los gentiles, es decir, los no creyentes, que no tienen ley porque no la conocen, hacen por naturaleza, y aquí es donde vamos a enfatizar, los no creyentes, los incrédulos, que no conocen la ley de Dios, sin en cambio hacen por naturaleza. ¿Y por qué por naturaleza? Porque cuando Dios nos crea, hermano, no nos crea malos. Dios nos crea con una conciencia limpia que debemos de cultivar. Lo que es de la ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Es decir, aunque no conozcan la ley escrita o revelada, por naturaleza, porque así nos ha creado nuestro Señor, hacemos lo que es de la ley. Cuando usted hace algo malo y no sepa que es malo, su conciencia lo acusa. Por ejemplo, y vamos a poner una ilustración de un niño. Cuando un niño toma algo que no es suyo, su propia conciencia, al conocimiento que tiene y por naturaleza, se sienten incómodos y devuelven lo que tomaron. Así en el hombre maduro, en el hombre espiritual, cuando usted, hermanos, comete una falta, aunque no conozca usted de la ley, su conciencia lo delata. Por eso la Escritura dice, porque cuando los gentiles, o sea, los que no tienen el conocimiento de la ley, o los no creyentes, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, como si la conocieran, porque su conciencia le está revelando que están haciendo actos que a Dios no le agradan. Y la Escritura sigue diciendo, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Esa es la justicia de Dios. Así es como Dios actúa con cada uno de nosotros. Así que no tenemos pretexto alguno, hermanos, para tener una conciencia sucia, porque Dios no nos creó así. Dios por naturaleza, hermanos, puso en el corazón del hombre obedecer a Dios, porque la propia ley natural así lo dio, la propia mente de Dios así lo dio. Entonces, por lo tanto, hermanos, nosotros como creyentes, porque aquí se refiere a los gentiles, pero nosotros como creyentes tenemos mucha más responsabilidad para cultivar una conciencia limpia. ¿Por qué? Porque conocemos de Dios. O sea que para el cristiano no debe de haber ningún pretexto, hermanos, para vivir una vida pecaminosa. El cristiano, hermano, no debe de participar en actos
que perjudiquen a los demás porque estamos en contra de lo que Dios nos manda. Y lo hemos leído, como el mismo apóstol Pablo, estando en la cárcel, en lugar de estar deprimido y quejándose porque está en esa situación, estaba orando por sus discípulos y le estaba dando gracias a Dios porque estaba aprendiendo en esa situación para confiar más en Dios y para acrecentar su fe. De eso se trata, hermanos, lo que es tener una conciencia. Aquí en el versículo 15 de Romanos 2, la escritura sigue diciendo, mostrando ellos, quienes, los gentiles, la obra de la ley escrita en su corazón. Por eso decíamos que el Señor cuando nos creó, hermanos, Él no hace y no dice ni predestina quién va a ser bueno y quién va a ser malo, porque Él pone una ley en nuestro corazón. Y vamos a ver un ejemplo bíblico. Adán y Eva, hermanos, no tenían la ley escrita, no tenían los mandamientos de Dios por escrito, pero tenían la ley de Dios en su corazón. Y es lo que la escritura está diciendo, que aunque los gentiles no conozcan de Dios, por naturaleza, hermanos, tienen la ley escrita en sus corazones, porque Dios así nos ha hecho a todos buenos. El hombre se corrompe por la entrada del pecado y porque no es educado en su casa. Sus padres no lo han educado. A Pablo lo hemos leído, hermanos, cómo él tenía el conocimiento, dice, desde mis mayores, refiriéndose a sus padres, porque fue educado en los preceptos de Dios desde su niñez. Por eso, aquí los gentiles, los que dicen que no conocen la ley, hermanos, muestran las obras de la ley porque la tienen escrita en sus corazones, como la tenía Adán y Eva, dando testimonio su conciencia, y ahí está escrito, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La misma escritura, hermanos, nos enfatiza, la misma escritura nos enseña de que no hay pretexto alguno para fomentar una conciencia sucia, mucho menos en un cristiano. Vamos a ver el ejemplo de Génesis 3:8, de qué es lo que pasó en el jardín del Edén, porque comprobamos lo que Pablo está diciendo. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles. Antes, antes de que la santa pareja pecara, se habían deleitado y habían convivido con la voz de Dios y la presencia de Dios, porque su conciencia estaba limpia. Pero después del pecado, su conciencia, que fue limpia, se corrompió. ¿Por qué? Porque desobedecieron la ley de Dios. Y su propia conciencia los acusó. Por eso ellos se escondieron antes, y antes buscaban la presencia de Dios y ahora se esconden. ¿Por qué? Porque había una falta en ellos. ¿Y quién los acusaba? Su conciencia. Por eso se escondieron. Y un pecado, hermanos, los llevó al otro. Y esto es lo que pasa en la vida del hombre. Cuando hay un pecado, una falta en la vida del hombre, y el hombre se esconde o lo trata de ocultar, viene una serie de consecuencias que arrastran por un pecado. Y ya no es un pecado. Ya es la infidelidad, es la mentira, es el engaño, vienen los pleitos, vienen las disensiones, vienen la separación, sin número de causas. ¿Y sabe por qué? Porque su conciencia está corrompida y ellos ya no sienten el dolor que están causando por sus actos. Cuando David, hermanos, tiene la oportunidad de matar a Saúl, y este es otro ejemplo que la Biblia nos presenta. Saúl lo perseguía, tenía celos de David,
porque el pueblo buscaba a David. Y Saúl, hermanos, en ese celo de venganza, de rencor, perseguía a David para matarlo. Pero David, por su conciencia, respeta la vida de Saúl cuando tuvo la oportunidad de hacerle daño, porque Saúl, hermanos, dentro de su maldad era el ungido de Dios. Y eso es lo que vamos a leer. Después de esto, o sea, tomando en consideración el contexto que hemos dado, se turbó el corazón de David porque encontró a Saúl y a sus tropas durmiendo y él tuvo la oportunidad de dañarlo. Sin en cambio, cuando él estaba viendo a Saúl, su corazón se turbó. ¿Por qué? Porque su conciencia le estaba diciendo, él te quiere hacer daño, Saúl te quiere hacer daño y lo tienes ahí postrado a tus pies. Tú puedes tomar venganza de él. Sin en cambio, su conciencia le decía que aunque Saúl lo quería matar a David, el único que iba a tomar juicio era Dios. ¿Por qué? Porque Saúl había sido el ungido de Dios. Por eso la escritura dice que se turbó el corazón de David, no aprovechó la oportunidad. ¿Y qué es lo que hizo? Cortó la orilla del manto de Saúl para después dar testimonio de que él había tenido la oportunidad de dañar a Saúl, pero no lo hizo, porque su conciencia le decía que el único juicio que iba a recibir Saúl era de parte de Dios y no de parte del hombre. Es por eso, hermanos, que en esta oportunidad vemos ejemplos bíblicos de cómo nuestra propia conciencia nos puede acusar por cosas donde ofendemos a Dios y donde ofendemos al prójimo. Hemos visto aquí el caso de Pablo, estando en la cárcel, cómo él se deleitaba por la presencia de Dios, cómo él oraba, intercedía, aunque estaba sufriendo, cómo había cultivado una conciencia limpia después de que conoció al Señor. Estamos viendo ahora el caso de David, que también tuvo la oportunidad de tomar por su propia mano venganza de aquel que lo quería matar, que era Saúl, pero sin en cambio su conciencia le decía que Dios era el que iba a tomar juicio y que aunque Saúl lo perseguía, era el ungido del Señor y él lo respetó. Y de esos ejemplos, hermanos, nosotros debemos de tomar enseñanzas para que nuestra propia conciencia, hermanos, se vaya limpiando, pero con el conocimiento que vamos adquiriendo de la palabra de Dios, porque esa es la finalidad. Dios nos dejó leyes, nos dejó su ley moral por escrito, para que nosotros vayamos avanzando día a día y dejemos, hermanos, todos defectos de carácter que provocan una conciencia sucia. Amén. Estamos llevando como ministerio de oración la familia, el matrimonio, hermanos. Muchas veces no se ora, no se acerca uno a Dios porque hay pecado en el hogar, porque tanto el hombre como la mujer no estamos en armonía con la palabra de Dios. Y es nuestra conciencia, hermanos, las que nos delatan. Muchas cosas se permiten en la casa, muchas cosas, hermanos, se aprueban cuando sabemos que no es el orden de Dios, tanto en las enseñanzas para los hijos, los permisos que se dan a los jóvenes. Y sabemos, hermano, que eso no está bien, porque la conciencia es la que te dice que estamos mal. Y por eso muchas veces no nos acercamos a Dios. Es lo que pasó en el caso de Adán y Eva. Pecaron y ¿qué hicieron? Tuve miedo y me escondí. Y eso se hace, hermano, continuamente, porque no podemos acercarnos al Señor sin antes reconocer la falta que hemos cometido. Y es la conciencia la que nos está diciendo que estamos mal, pero sin embargo nos justificamos.
Nuestra justificación la queremos hacer con nuestras propias fuerzas y no con la voluntad de Dios. Por eso, hermano, no se hace el culto familiar, no se reúne el esposo y la esposa, porque el pecado, hermano, está entre nosotros. Palabras que lastiman, golpes que dañan, insultos, una vida doble, una vida que no es moral. Estamos llevando en este día la conciencia nos delata. Muchas veces, hermanos, cuando alguien comete una falta, tu conciencia, hermano, te está acusando. Por eso en este día pidamos al Señor que si es la condición de todos, que nuestra conciencia no esté cauterizada, que nuestra conciencia esté libre para adorar a Dios. Los hogares y las familias están siendo lastimados. Hay divisiones. El hogar no está siendo edificado por la palabra de Dios. ¿Y cuántos pedimos un cerco protector? ¿Cuántos pedimos una cobertura del Señor? Pero no obedecemos, hermanos, los mandamientos del Señor. Todo lo que estamos mencionando, hermanos, está basado con la palabra de Dios. Pidamos en este día, hermanos, que Dios nos dé gracia, que toda conciencia cauterizada, el Señor la haga libre. Somos padres, muchos somos abuelos y estamos orando por nuestros hijos, por nuestros nietos. Pero ¿cómo está el área espiritual? ¿Cómo está nuestra conciencia, hermano? La conciencia, hermanos, es el conocimiento del bien y del mal que nos permite discernir moralmente. Que este día que se está llevando la palabra de Dios, anota, hermanos, las citas bíblicas, esa promesa sagrada que el Señor promete, que el pecado, si hay arrepentimiento y abandono y rechazo, el Señor promete bendecirnos y levantarnos. Pon tu hogar, tu matrimonio en las manos de Dios. El pecado nos condena y la conciencia nos acusa. Por eso este día, Sergio, estamos llevando, la conciencia nos delata. Que Dios dé gracia en este día, que el hogar, que la familia, que es sagrado para Dios, ponga ese cerco protector y que esas oraciones que se hagan sean oraciones sinceras, sean oraciones de arrepentimiento y que Dios reconcilie nuevamente el hogar. Que Dios dé gracia en edificar familias. Así es. Amén. Amén. Estamos orando por el matrimonio. Así es. La Biblia, hermano, nos sigue instruyendo y nos sigue exhortando para que procuremos una conciencia limpia. En la vida del mismo apóstol Pablo, hermanos, él siempre procuraba tener una conciencia limpia. Hemos visto la experiencia en su carta a Timoteo cuando él estaba en la cárcel. Pero cuando él estaba llevando las buenas nuevas a inicios de su ministerio, él también hablaba de la conciencia. Aquí en el libro de Hechos, en el capítulo 24 y el versículo número 16, la escritura dice, y por esto, ¿de qué está hablando? Está hablando del evangelio que él llevaba, de las buenas nuevas de salvación. Dice, y por esto yo procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pablo, hermano, se esforzaba cuando dice yo procuro en poner por práctica lo que su buena conciencia le dictaba de su fe o en su fe y su conocimiento de la ley ante Dios y ante los hombres. Él procuraba porque había una lucha, hay una lucha entre nosotros. Siempre va a haber una lucha interna. Pero sin en cambio, hermanos, la palabra de Dios es la que siempre se debe de manifestar porque es la voluntad de Dios. Vamos a dar un ejemplo, porque él procuraba, porque él luchaba por dar testimonio de tener una conciencia sin ofensa delante de Dios, primeramente, y después delante de los hombres. Por ejemplo, él no torcía las escrituras.
Él nunca decía yo pienso o yo creo, sino que él se basaba en la palabra de Dios. Jamás torcía las escrituras. Y ahí es una enseñanza para nosotros, de que siempre nos tenemos que respaldar en un escrito está como escrito está. Porque nuestra conciencia nos delata cuando decimos cosas de más o decimos cosas de menos. Otro ejemplo, cuando decimos o prometemos que vamos a orar por alguien, cuando tiene necesidad, ¿lo hacemos? Al ministerio de oración, hermanos, entran infinidad, por no dar un número, pero entran infinidad de peticiones de oración y nuestra conciencia está limpia, hermanos, porque por cada petición que entra al ministerio de oración, se ora por ellas. En ocasiones se hace públicamente, pero la gran mayoría se hacen de una manera privada. Y si usted no lo hace, hermano, no está dando fe de su creencia delante de Dios. Y nuestra conciencia está limpia porque así lo hacemos. Y lo decimos con humildad. En Hechos capítulo 23 y el versículo número 1, la escritura sigue diciendo, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, recordemos que Pablo estaba siendo acusado y estaba ante el concilio, ante la ley civil y ante la ley religiosa, ante los fariseos, ante los magistrados, ante los sacerdotes. Y él estaba dando testimonio de la fe que él tenía por predicar las buenas nuevas. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, o sea, no los ofenda, no los ofende, sino que los menciona a todos, aunque eran sus enemigos, como hermanos. Yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. O sea, él no se estaba defendiendo puntualmente de las acusaciones que le hacían. Él se fue más allá, porque él generalizó y para no entrar en contienda, él daba testimonio de cómo había vivido. Yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios, porque es mi testigo hasta el día de hoy. Amén. Pablo, antes de su conversión, como lo hemos mencionado, fue un tirano, fue un hombre perverso, fue un hombre que perseguía a la iglesia, pero después de su conversión se transformó en un hombre recto y en un hombre justo. Por eso él decía, yo con toda buena conciencia, y Dios está por testigo, hasta el día de hoy, a mayor conocimiento de Dios, hermanos, mayor conciencia limpia podemos cultivar. Segunda de Corintios capítulo 11 y el versículo número 12, la escritura dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Nosotros damos testimonio de nuestra conciencia y lo tenemos que repetir por nuestra manera de mirar, por nuestra manera de hablar, por nuestro comportamiento. La gente sabe, hermanos, si somos puros o si somos sucios. Y Pablo lo decía, el testimonio de nuestras conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Porque estaba predicando el Evangelio a los gentiles que posiblemente lo escuchaban por primera vez. Y Pablo, hermano, se ponía como testimonio primero delante de Dios y después delante de ellos, porque era conducido por el Espíritu Santo. Pero aquí tenemos que destacar tres cosas. Nuestra conciencia da testimonio de quiénes somos.
cómo somos, cómo pensamos. Por eso decíamos que la conciencia es el conocimiento del bien y del mal. Segundo, no es con sabiduría humana. Es decir, la conciencia del malo adquiere sabiduría humana. Porque él engaña, hermanos, y para él es bueno. Por eso no es con sabiduría humana, sino que es con la gracia de Dios, porque así lo dice la Escritura. Y nuestra conciencia, buena o mala, rige nuestra conducta, rige nuestra moralidad, rige nuestro testimonio. Por eso Pablo decía, porque esta es nuestra gloria, el testimonio de nuestra conciencia. Los hermanos de José, cuando lo vendieron y después fue llevado a Egipto, tuvieron una carga de conciencia porque vendieron a su hermano y a su padre le hicieron creer que había muerto. Vamos a leer ese pasaje bíblico, hermanos, porque también nos habla de la conciencia. En Génesis 42, 21, la escritura dice, y decían el uno al otro, ¿quiénes? Los hermanos de José. Génesis 42, 21, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no la escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Se da cuenta que después de la obra perversa que habían hecho contra José y contra el padre de José, porque lo hicieron creer que lo habían matado una fiera, vino tiempo después una carga de conciencia. Y se recordaban de cómo José les rogaba y les decía que lo que estaban haciendo estaba mal, pero la escritura dice que no lo escucharon. Por eso, tiempo después sobre ellos vino una angustia en su alma, porque el remordimiento de su conciencia los acusaba. Y yo pregunto, ¿no nos ha pasado eso alguna vez? Que hemos ofendido a alguien, que hemos tomado algo que no nos corresponde, que hemos lastimado, cualquier cosa que haya sido. En el momento, hermanos, tal vez usted tenga la mente cauterizada, pero con el conocimiento de Dios y el tiempo, ese pecado, hermanos, sale a la luz. Y ahí está el cargo de la conciencia. Ahí está el remordimiento de la conciencia. Y es lo que le pasó a los hermanos de José. Su conciencia los acusó del mal que habían hecho, de fingir la muerte de José. Y reconocían que era mala obra y que les traería consecuencias. Por eso Dios es justo. Y a cada uno, hermanos, les paga conforme a sus obras. Aquí en Romanos 14, versículo número 12, la escritura dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. En asuntos de conciencia, hermanos, cada persona es responsable ante Dios y solo ante Dios. De la conciencia, hermanos, que hemos cultivado. Hay solamente dos maneras. Cultivarla para bien o cultivarla para mal. Nosotros como personas, como hijos de Dios, como cristianos, a la luz de la Escritura, por lo que estamos aprendiendo, toma su decisión. Recordemos, hermanos, que Dios no obliga, Dios nos invita, Dios nos exhorta, porque Él nos ama. Por ello, ahora que tenemos la oportunidad de limpiar y purificar nuestra conciencia, lo tenemos que hacer, porque eso es parte de la vida del cristiano. Porque esto es un fruto, hermanos, del conocimiento que adquirimos de Dios.
tener una conciencia limpia. Aquí en el libro de Esdras, en el capítulo 9 y el versículo número 6, la escritura dice, y vamos a leer este pasaje, hermanos, como si fuera una oración, para aquellos que todavía están divagando entre mantenerse en los caminos de Dios o mantenerse en los afanes del mundo. El libro de Esdras, capítulo 9 y el versículo número 6, la escritura dice, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. ¿Se dan cuenta cómo es la oración de Esdras? Y es una oración que muchas veces nosotros, hermanos, la tenemos que manifestar porque hay carga o porque hay una conciencia sucia en nuestra propia vida. Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Es tanta la vergüenza, hermanos, es tanta el pecado que usted lleva o el remordimiento que su propia conciencia lo acusa, pero llega un momento que tenemos que humillarnos delante de Dios. Y este es un modelo, hermanos, de oración para que nosotros tomemos lo que nos corresponde para hacer de esta oración, hermanos, parte de nuestra propia vida. Confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Esdras, hermanos, en esta ocasión se siente hondamente conmovido y avergonzado porque la conciencia del pueblo estaba perturbada. No sentían remordimiento por su pecado. Muchos hermanos dicen o piensan o creen que por tener años en el cristianismo tienen una conciencia limpia, cuando sus obras, cuando su manera de hablar, cuando su manera de pensar está en contra de los preceptos de la palabra de Dios. Su conciencia, hermanos, no puede estar limpia si existen malos pensamientos, si existe todavía el orgullo, la soberbia, si existen las malas acciones o los malos deseos en su vida. Eso quiere decir que su conciencia, hermano, está cauterizada, está marcada, está sellada. Pero al igual que Pablo, al igual que David, al igual que la santa pareja en el jardín del Edén, Dios nos da la oportunidad, hermanos, para reformarnos. Y lo hemos visto porque la palabra de Dios nos los ha dicho, que a mayor conocimiento que tengamos de la ley moral y de la santa ley que Dios nos dejó por escrito, nuestra vida espiritual va creciendo y vamos dando frutos del Espíritu Santo. Pero eso se va a manifestar, hermanos, en una limpieza de nuestra conciencia. Y cada día nos va a hacer mejores hijos de Dios, mejores padres de familia, mejores esposos, mejores hermanos en la fe y mejores hombres para desarrollarnos en un mundo que está lleno de pecado y de falta. Por eso, como decía Pablo, mi conciencia da testimonio de mí. Y con estas palabras, hermanos, queremos terminar y rogándole a Dios que lo que hemos leído en su palabra quede sembrado y que llene, hermanos, cualquier espacio, si es que lo hay, de duda o de confusión en cuanto a cómo cultivar una conciencia limpia para agradar primeramente a Dios, porque Pablo así lo manifestaba. Con esta conciencia limpia manifiesto el testimonio de Dios en mi vida, pero también lo manifiesto a todos los demás. Amén. Hemos oído la voz de Dios y pidamos en este día que esa palabra santifique
tu hogar, santifique tus hijos y dé gracia, hermanos, en una vida sincera y en una vida en la cual la conciencia no nos acuse. Vamos a hacer la oración en este momento. Padre Celestial, agradecimiento hay en este día, Señor. Eres digno, Señor, de recibir el imperio, la gloria y el poder por la eternidad. Santo eres, Señor. Oramos ante todo para que nuestra vida refleje, Señor, que somos hijos de Dios. Nos has dado luz y revelación, Señor mío, pero pedimos humildemente que perdones la indiferencia. Sabiendo hacer lo bueno, Señor, no lo hacemos. Te ruego que como padres, como abuelos, sepamos dar testimonio, que esta conciencia, Señor, no esté cauterizada. Te ruego que nos limpies con la sangre del Cordero y que des la claridad de mente, que des el deseo en nuestro corazón de que cada día nos acerquemos a ti con una conciencia, Señor, limpia. Oramos ante todo por las familias, por los matrimonios y pedimos, Señor, el perdón de nuestras faltas. Danos la gracia, Señor, de permanecer fieles a tus principios y mandamientos. Estos favores los pedimos, Señor, en los sagrados y benditos en los sagrados méritos de Cristo Jesús, a quien le damos adoración, gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos, agradecimiento, que la paz del Señor esté en tu hogar y que cada día, hermano, estemos humildemente ante la presencia del Padre con una conciencia limpia. Bendiciones. Amén.